Hola chicos, esta semana vamos a comenzar a trabajar con una unidad nueva del libro, ¿sí? La unidad 3 que habla de los microorganismos, ¿sí? Para eso vamos a definir qué son los microorganismos. Los microorganismos son seres diminutos, ¿sí? Seres vivos diminutos compuestos por una o más células, ¿sí? Para hablar de los microorganismos nos vamos a remontar a quién fue el que tuvo esta primera aproximación, ¿sí? Y quién los descubrió primero, ¿sí? Este es un científico llamado Leeuwenhoek, ¿sí? Que hizo un análisis de una gota de agua, ¿sí? Donde observó a través de un microscopio que también él había inventado diferentes tipos de seres vivos acuáticos, ¿sí? Que los llamó animáculos, ¿sí? Por eso, a partir de eso, se empezó a analizar y se descubrió que eran microorganismos, seres vivos compuestos por una o más células, ¿sí? Para poder analizar este tipo de microorganismos, ya que son muy diminutos, se va a utilizar el microscopio. Ustedes saben que el microscopio es un aparato donde nos ayuda a amplificar lo que voy a observar para poder ver bien qué lo compone, ¿sí? Después, los microorganismos para que puedan crecer y seguir existiendo, van a tener diferentes funciones vitales, ¿sí? Como todo ser vivo, tiene funciones vitales. En este caso va a tener la función, vamos a hablar de la función de nutrición y la función de reproducción, ¿sí? Los microorganismos producen materiales para crecer y desarrollarse. Pueden producir ese alimento de diferentes maneras. Tenemos los microorganismos autótrofos y tenemos los heterótrofos. Los autótrofos van a producir su propio alimento. Acá, por ejemplo, tenemos las algas unicelulares. Ellas van a producir su alimento a partir de la fotosíntesis, ¿sí? Como todos los vegetales. Y después tenemos los microorganismos heterótrofos, como las levaduras, por ejemplo, que incorporan otro tipo de otro tipo de material de otros seres vivos para poder alimentarse. No producen su propio alimento, sino que topan de otro ser vivo para poder alimentarse, ¿sí? Y después tenemos la función de reproducción, que va a permitir dar vida a otros seres vivos, ¿sí? Que sigan generándose otros seres vivos. Los microorganismos pueden ser asexual o pueden ser sexuales, ¿sí? Si hablamos de asexual, hablamos de que se necesita de un solo ser vivo para poder reproducirse. Acá tenemos, estos van a ser idénticos o clones a la madre, ¿sí? Esto nos remontamos a lo que habíamos visto la semana pasada de las células, ¿sí? De cómo se reproducían. En este caso, en los microorganismos asexuales podemos tener por brotes, por bipartición, donde se va a partir, ¿sí? Y va a generar dos células hijas iguales, por brotación, donde la célula progenitora va a tener brotes, ¿sí? Y se van a ir desprendiendo y esos van a ser sus hijos idénticos. Y también tenemos la división múltiple, donde el núcleo de la célula madre se va a dividir en varios y ahí van a crecer diferentes microorganismos. Y después tenemos la reproducción tenemos la reproducción sexual, donde participan dos microorganismos de diferentes sexos, ¿sí? Uno aporta la célula sexual y se unen, ¿sí? Para generar otro microorganismo. Esta semana vamos a tener que trabajar con esas páginas y con esto que les conté recién. Ahora paso a explicar las actividades que deben realizar, ¿sí? Para las actividades de esta semana van a tener que, primero dice, van a tener que investigar qué es el microscopio y cómo funciona. ¿Sí? En el libro más o menos en la página 36 habla de cómo funciona el microscopio. Si no tienen cómo investigar, utilicen esa información y si no, busquen en internet más información que amplíe esto que dice el libro, de cómo es y qué es un microscopio. Luego van a tener que dibujar el microscopio y marcar las partes. Acá tenemos el microscopio de la página 36, ¿sí? Este que está acá. Ese van a tener que dibujarlo, ¿sí? Como puedan, y marcarle las partes, ¿sí? Para interpretar mejor qué es y cómo funciona y cuáles son sus partes. Después me van a tener que decir qué es un microorganismo, ¿sí? Que era lo que yo les decía hoy, que era un ser vivo compuesto por una o más células. Después me van a tener que decir qué
¿Qué diferencia hay entre microorganismos autótrofos y los heterótrofos? Recuerden que los autótrofos generan su propio alimento y los heterótrofos necesitan de otro ser vivo para alimentarse. Y después me van a tener que nombrar y explicar las funciones vitales de los microorganismos. Acá me tienen que decir que existen las dos funciones, la de nutrición, la de reproducción, ¿sí? Qué hacen en la nutrición los seres vivos y qué hacen en la reproducción y cómo se reproducen. Después me van a tener que investigar, además de lo que dice el libro, si pueden, si consiguen, quién fue Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? El que descubrió los animáculos, y cómo era el microscopio que él diseñó, ¿sí? Y por último, ¿qué son los animáculos? ¿Sí? Que descubrió Leeuwenhoek en su experiencia. Y ahí pueden ayudarse con el diccionario, con lo que dice el libro, con lo que pueden buscar por internet también, una definición diferente de animáculos para poder aportar al trabajo. Bueno, y cualquier cosa me preguntan, me escriben y les sigo explicando.